Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, como les había prometido, la idea era poder eh, mandar unos cuantos, eh, o sea, armar este videíto y mandarles también unos cuantos ejercicios extra de los que hemos estado trabajando, como para que tengan un poco más de panorama al momento de terminar de resolver la guía, ¿no? Básicamente, tengamos en cuenta que con lo que hemos trabajado hemos podido avanzar un montón. Quedarían algunos ejercicios básicos respecto a otros temas, no a otros temas, respecto a por ejemplo, resolver algunos ejercicios que puedan llegar a resultar un toquecito más complejo quizás. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer este, bueno, como les decía, la idea entonces es poder avanzar en esto. Y para eso, porque también he visto, bueno, primero porque es un problema que eh, vi que se consultó bastante, pero bueno, la idea también que lo podamos ver entre todos, ¿no? Eh, si ustedes se fijan, vamos a resolver 3 ejercicios. De esos 3 ejercicios son ejercicios que, eh, como les dije, tienen algo diferente o alguna forma diferente de lo que hemos venido trabajando, y que por ahí eso nos puede llevar a alguna confusión. Y posteriormente hay también, quería contarles algo acerca de algunos diagramas de energía que son los que trabajan, los que van a ver, y que me parece importante resaltar algunas condiciones, que más allá que las estuvieron viendo en la clase teórica, eh, son cosas importantes para tener en cuenta porque las ven acá, eh, pero también se ve en química orgánica, también se ve en química biológica, y entonces me parece que es fundamental que tengamos en cuenta y en claro esos puntos, ¿sí? Bueno, como les decía, vamos a comenzar a resolver algunas cuestiones. Para eso yo voy a compartir pantalla, así pueden ver lo que estoy mostrándoles. Eh, vamos, puede. Parece que sí. Activa y quiero que quede que veamos este inciso, el inciso número 18, eh, inciso en donde, si ven, antes que nada, vemos el cuadro, vamos a ver que lo que se está mostrando eh, es justamente eh, valores de velocidad, pero una velocidad que está en función de presión, y a su vez también nos están dando datos de presión, en este caso son en kilogramos. La consigna dice: los siguientes datos se han obtenido por la descomposición del nitrometano en la fórmula química a 473 Kelvin. Y se ha encontrado que a 400 Kelvin se descompone el 20% de la muestra en 82,4 minutos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardará en descomponerse el 50% de la muestra a 400 Kelvin? La temperatura estamos viendo que se mantiene constante. Entonces, los datos que nos dan son un volumen, perdón, una velocidad inicial de 35,10 kilopascales por litro por minuto, y una presión de 2,06 por 10 a la 3 kilómetros, ¿no? Y ahí vamos viendo la segunda presión y la segunda velocidad,
y la tercera presión y la tercera velocidad, en cuanto a los datos que fueron tomados, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Fíjense que los datos que nos están planteando inicialmente es que el nitrometano se descompone el 20% de la muestra en 82,4 minutos. Y me dice que la incógnita que me plantea es, bueno, ¿qué pasa con el 50% de la muestra? ¿En qué tiempo se me va a descomponer ese 50%? ¿Cómo lo vamos a resolver o cómo lo vamos a plantear? Primero que nada, sabemos, ¿no?, que la ley de la velocidad nos plantea una ecuación que dice que la velocidad es igual a la constante por la concentración del reactivo elevado al su respectivo orden de reacción. En este caso, lo que estamos viendo es que tenemos un solo reactivo, que es el nitrometano, pero el dato que nos dan no es la concentración molar del nitrometano, sino que nos están hablando de la presión. Se trabaja de la misma manera, como ya les había comentado, si tenemos datos de presión o tenemos datos de concentraciones. Lo importante es que los datos estén todos, sean todos, ya sea presión o todos los datos sean concentraciones, ¿no? Y bueno, como que estamos hablando de presiones, entonces vemos que la expresión teórica de la ley de velocidad quedaría que es igual, la velocidad es igual a la constante por la presión del nitrometano elevado a su respectivo orden de reacción. Fíjense que lo que estamos viendo o lo que necesitamos encontrar en realidad es el tiempo en el que se descompone o en el que se consume el 50% de la muestra. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Para poder conocer el tiempo, ¿sí?, es importante primero conocer el orden de reacción. ¿Por qué? Porque a partir del orden, conociendo el orden de reacción, voy a poder determinar qué tipo de ecuación que está relacionada entre la concentración y el tiempo voy a poder usar. Recuerden que todas las reacciones que tienen diferentes órdenes tienen distintas ecuaciones, ¿no? Entonces, quiero saber qué ecuación de la concentración versus tiempo voy a usar. Por eso necesitamos, antes que nada, conocer el orden de reacción. Y el orden de reacción lo determinamos de la misma forma como la vinimos trabajando hasta su momento, en donde, para este caso, veíamos que pasaba, por ejemplo, entre la rapidez 1, entre la rapidez 2, dividido la rapidez 1, entre la rapidez 2, la 3 dividido la 2, o la 3 dividido la 1, como ustedes ven. En este caso, ¿qué es lo que planteo? Yo planteé en este caso, ¿qué pasa entre la rapidez 3 y la rapidez 1? ¿Sí? Nuevamente, divido rapidez 3 dividido rapidez 1 y planteamos todas las situaciones para poder tener en cuenta y llegamos a la conclusión de que el orden de reacción es igual a 1. Fíjense que para poder llegar a esto, ¿no?, lo que hicimos fue dividir rapidez 3 dividido rapidez 1. Eso nos da un valor de 0,2. Eso es igual a, por un lado, la rapidez 3, que es K por la presión 3, que es 3,93 por 10 a las 2 kilopascales elevado a la X. Y la rapidez 1 es K por la presión en este caso, que es 2,06 por 10 a la 3 kilopascales elevado a la X. Se simplifican las unidades y resuelvo se simplifica también K, resuelvo esta división y me da 0,2 también de resultado. O sea, 0,2 es igual a 0,2 elevado a la X. ¿Qué número tiene que ser X para que ese 0,2 elevado a la X me dé 0,2? Y bueno, el resultado es 1, ¿cierto?
Ya sé que entonces la ley de velocidad se expresa como V es igual a K por la presión del nitrometano elevado a la primera potencia. Ya sé también que el orden de reacción es 1. Eso hasta ahí es muy importante. Ahora, ¿qué otra cosa también es fundamental ver? Para poder calcular o para poder utilizar cualquiera de las ecuaciones de concentración en función del tiempo, es necesario conocer el valor de la constante K. Si no conocemos el valor de la constante K, y si a su vez necesitamos averiguar el tiempo, vamos a tener una ecuación que va a tener dos incógnitas y no la vamos a poder resolver ni despejar. Para eso, ya sabemos cuál es la expresión de la ley de velocidad. Conocemos las distintas velocidades, conocemos las presiones, conocemos que el orden de reacción es 1, entonces a partir de eso puedo despejar el valor de K, sabiendo que K va a ser igual a la velocidad o la rapidez dividido la presión del nitrometano. Cualquiera sea, ya sea la velocidad 1, la velocidad 2 o la velocidad 3 que utilicemos, con sus respectivas presiones, vamos a ver que el valor que nos va a dar K va a ser el mismo porque es una constante, ¿no? Y como les dije, normalmente yo tiendo a utilizar el primer valor, que en este caso es la presión de 35,10 kilopascales sobre litro por minuto y la presión es de 2,06 por 10 a la 3 kilopascales. Si hago ese cociente, despejo K y el valor es 0,017 y vemos que es minuto a la menos 1 en este caso. ¿Sí? Ojo con esa situación porque está representando el tiempo en minutos, ¿no? A la menos 1. Bien. Ya tenemos el tiempo elevado a la misma, la constante, que es 0,017 minutos a la menos 1 o 1 sobre minuto. Y entonces, como ya sé que el orden de reacción es orden 1, puedo decir que la ecuación que vamos a utilizar o que vamos a plantear en este caso es la que tenemos justamente acá. Vamos a ver que la ecuación que vamos a utilizar, la ecuación que vamos a utilizar entonces justamente para poder despejar el tiempo, o sea, esa ecuación de la concentración de tiempo es el logaritmo de la concentración del reactivo en un tiempo determinado dividido la concentración del reactivo inicial, y eso va a ser igual a menos la constante K por el tiempo. Ahora bien, hasta acá veníamos tranquilos, pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven en esta ecuación, que es la que estamos planteando, es ecuación de la concentración en función del tiempo, ¿no? Y los datos que nos dan no son concentraciones, sino que nos están dando presión. Pero si lo ven, hay un dato muy importante. Y ese dato muy importante es el que nos dice que en un determinado tiempo se descompone el 50%, ¿no? Y en ese tiempo es lo que yo necesito saber. Y a su vez nos dice que a los 80 y algo de minutos, esperen que vuelvo a la
a la consigna que a los 82,4 minutos lo que tengo es que se descompone el 20%. Entonces, ¿qué es lo que planteamos con esta situación? ¿Qué sabemos? Que si se descompone el 50% del reactivo, nos queda un 50% sin descomponer, ¿verdad? ¿Y qué más sabemos? Que si en un inicio teníamos todo el reactivo sin descomponer, teníamos que la concentración inicial era del 100%. Si eso lo trasladamos a términos de presión, perdón, de presión no, si eso lo trasladamos en términos de proporción, entonces estaríamos hablando que la proporción es del 1. Y si dijéramos que hablamos de una concentración molar, supuestamente, estaríamos diciendo que la concentración molar inicial es 1 molar. Pero como estamos hablando de porcentajes y proporción, es como que los ponemos, pero tengamos en cuenta que es un porcentaje proporcional. Y entonces, ¿qué pasa en ese tiempo que transcurre y que se descompone el 50 y que nos queda el 50% sin descomponer? Nos queda que inicialmente teníamos el 100%, se descompone el 50% y entonces nos está quedando el 50% que es. Y nuevamente, si lo volvemos a pensar como una proporción, sería una proporción del 0,5. Ahora, si volvemos a esta ecuación que tenemos al inicio de la presentación, o arriba de la presentación, ¿qué es lo que tenemos? Hablamos de una concentración en un determinado tiempo, que esa sería esta concentración que nosotros estamos viendo, ¿sí? Una concentración de 0,5. Una concentración inicial, que es del 1. Conocemos el valor de K, que lo hemos averiguado, que era 0,017 minutos a la menos 1. Y acá está nuestra incógnita, que es el tiempo, que es lo que no conocemos. Si despejamos, perdón, si reemplazamos todos los valores numéricos en la ecuación, vamos a ver que, bueno, nos quedaría que el logaritmo de 0,5 sobre 1 va a ser igual a menos 0,017 minutos a la menos 1 por el tiempo. Resolviendo esto, ¿qué es lo que hacemos? Esto que está, esta constante K, que es la que está multiplicando al tiempo, tiene que irse de acá y pasar al otro término. Como está en este lugar, en este término, está multiplicando, pasa hacia el otro término dividiendo. Y resolviendo este logaritmo de 0,5 dividido 1, que es 0,5, ¿qué nos queda? Nos queda menos 0,693. Eso dividido menos 0,017 minutos a menos 1 nos da un tiempo de descomposición, digamos, de nitrometano de 40,76 minutos. Entonces, fíjense que hablando y pensando en esta situación, o sea, pudimos llegar a un resultado, ese resultado que tenemos, lo tenemos expresado en minutos, lo podemos comparar con lo que teníamos anteriormente. ¿Sí? O sea, en 82,4 minutos se descompone el 20% de el 50% de la muestra, ¿en qué tiempo se descompone? Y lo que se plantea es que nos queda en 40,70. ¿Sí? Entonces, pensemos, analicemos qué nos está planteando esta situación, cómo nos está planteando, qué es lo que pasa desde que empieza a descomponerse hasta ese momento, ¿no? Y recordemos qué es lo que sucede con las distintas opciones o con las distintas situaciones en donde tiene mucho que ver
grupos de moléculas en donde tiene mucho que ver si se necesita más o menos energía, si se necesita, eh, o si las reacciones son endotérmicas o exotérmicas. Bueno, todo esto tiene un poco que ver. A mí me interesa que ustedes también lo puedan ir planteando y puedan ir viendo cómo es que se resuelve o cómo es que lo vamos, cómo lo pueden pensar ante esta situación. ¿Sí? Pero bueno, es como para darles un puntapié para que vean cómo se resuelve la parte práctica de este inciso, pero bueno, ahora tenemos que ver y pensarlo si es que es congruente lo que acabamos de obtener y por qué es congruente o por qué no. En base a eso, decir, bueno, esta reacción puede ser una reacción que se dé más lento, puede ser una reacción que se dé de manera más rápida. ¿Qué datos me están dando inicialmente? Si es dato de descomposición, entonces si es dato de descomposición, cómo es que se va produciendo la reacción, etcétera, 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 ¿no? Es para que ustedes también lo planteen un poco y lo vayan pensando un poquito de esa forma. Teniendo esto en cuenta y habiendo visto esto, me importa también que pasemos a ver el ejercicio. Discúlpenme, lo tengo acá anotado, o marcado más que anotado, porque es otro ejercicio que me parece importante que revisemos juntos, y es el número 24, el número 24 y el número 28. Fijémonos qué pasa. 20, 21, el ejercicio número 24 nos está planteando lo siguiente. Dice, considere la reacción de primer orden A, de forma B, mostrada aquí. ¿Cuál es la constante de rapidez de la reacción? ¿Cuántas moléculas A de las amarillas y B de las azules están presentes a un tiempo de 20 segundos y un tiempo de 30 segundos? Bueno, tenemos las dos situaciones presentadas. Acá tenemos qué es lo que pasa al tiempo inicial. Acá tenemos qué es lo que pasa a los 10 segundos. Las moléculas de A son las moléculas amarillas y las moléculas de B son las moléculas azules. Entonces tenemos que averiguar el valor de la constante de rapidez, el valor de K, y tenemos que ver cuántas moléculas van a estar presentes a los 20 y a los 30 segundos. ¿Qué hacemos para resolver esto? Primero y principal, contar. Vamos a contar qué es lo que tenemos. En el tiempo cero, ¿cuántas moléculas amarillas tenemos? Entonces vemos, hay 3, 6, 9, 12, 15, 16 moléculas amarillas. Y a los 10 segundos tenemos amarillas 2, 4, 5, 6, 7, 8 y azules tenemos 5, 8. Eso que acabamos de hacer o eso que acabamos de ver son las concentraciones, ¿sí? Que si las vemos en tiempo inicial, o sea, los 0 segundos, cuando está recién empezando todo, tenemos nada más y nada menos que 16 moléculas amarillas, que es el 100%. Ahora, a ver, espérenme un cacho. Ahora sí, un pequeño inconveniente con mi mascota, come mis zapatillas. Bueno, volviendo a otro lado y volviendo al práctico que les estaba contando. Decíamos que, a ver, ya para mostrar.
Acá estamos de nuevo. Espero que ay, la tecnología. Ahora sí la estamos compartiendo. Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Como decíamos, en un tiempo inicial tenemos 16 moléculas amarillas, que es el 100% y nos representa la proporción de 1, ¿no? Y a los 10 segundos tenemos un 50% de moléculas amarillas y un 50% de moléculas azules. O sea, la proporción que tenemos es de 0,5 en cada caso. Sabemos que es una reacción de primer orden, pero lo que no conocemos es el valor de K y eso justamente es lo que queremos averiguar. Para poder averiguar eso y sabiendo que es una reacción de primer orden, ¿qué es lo que conocemos? ¿O qué es lo que sabemos? Sabemos por un lado que el logaritmo de la concentración del reactivo a los 10 segundos sobre la concentración del reactivo en el segundo 0 es igual a menos K por T. Bien, ahora, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos la concentración de los reactivos y si ustedes ven, inicialmente, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos 16 moléculas amarillas. Al final, ¿qué tenemos? O al final no, a los 10 segundos tenemos 8 moléculas amarillas. Entonces, ese dato lo vamos a usar. Y si planteamos o despejamos, ¿qué es lo que nos reemplazamos? No es despejar. Reemplazamos la concentración inicial y la concentración a 10 segundos, vemos que es 8 dividido 16. El logaritmo de 8 dividido 16 es igual a K por el tiempo T, que es el tiempo de 10 segundos. ¿Y por qué lo planteamos a los 10 segundos y no lo planteamos al segundo 0? Porque en el segundo 0 se nos haría todo 0. ¿Sí? Por esa razón no lo planteamos en este momento. Ahora, ¿cómo nos queda esto? Bueno, despejamos K sabiendo que el 8 dividido 16 es 0,5, entonces el logaritmo de 0,5 es igual a menos K por 10 segundos. Es decir, menos 0,693 dividido 10 es igual a menos K. Si multiplicamos ambos términos por menos 1, el resultado, o sea, el K va a quedar, va a tomar un valor positivo. Y entonces vemos que K es igual a 0,0693 segundos a la menos 1. Y ya obtenemos el valor de K. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese es el primer inciso, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el segundo inciso? Que nos pregunta cuántas moléculas amarillas y cuántas azules están presentes a los 20 y a los 30 segundos. Entonces, ante esto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores que tenemos y, a su vez, reemplazar en la fórmula lo que estamos buscando, ¿no? Miren que lo que planteamos ahora es la misma ecuación, nada más que para poder despejar las concentraciones de cada uno de los reactivos a los 20 y a los 30 segundos, lo que hacemos en esta ecuación que teníamos originalmente, y para poder trabajarla, es que vamos a ver que la concentración, el logaritmo de la concentración del reactivo A los 20 segundos va a ser igual a menos K por T más el logaritmo de la concentración inicial de A, ¿sí? O sea, acá, para poder resolver o despejar la concentración inicial, pasamos el logaritmo de la concentración de A hacia el otro. Por propiedades del logaritmo y demás, vemos que pasa como el logaritmo de la concentración de A y pasa sumando en el otro. ¿Sí? A partir de esto, bueno, ¿qué vemos? Que el
el valor de K era 0,0693 segundo a la menos 1. O sea, menos 0,0693, 1 sobre segundo. Por el tiempo, estamos viendo que queremos averiguar la concentración de A a los 20 segundos. Más el logaritmo de la concentración inicial de A, y la concentración inicial de A era de 16 moléculas. ¿Sí? Entonces, ponemos el 16 acá. Resolvemos esta ecuación y nos queda que la concentración de A los 20 segundos es igual a 4. ¿Sí? De la misma forma se va resolviendo los casos que siguen. Ya tenemos la concentración de A que dijimos que era de 4 moléculas. Y si A va a ser de 4 moléculas, B va a ser de 12 moléculas. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué no hacemos el cálculo para B? No hacemos el cálculo para B específicamente porque sabemos que por la ley de conservación de las masas tenemos que tener la misma cantidad de moléculas, ¿no? O de masa en un lado y en el otro. Entonces, si hacemos esta resolución, digamos, ¿qué es lo que sabíamos? Si inicialmente tenemos 16 moléculas, al final también vamos a tener que tener 16 moléculas, ¿no? Entonces, si nos quedan 4 de A, el resto para llegar a los 16 va a ser de las moléculas. Y si después hacemos lo mismo para el reactivo para los 30 segundos. Pero además, ¿por qué hacemos de esta forma? Porque nosotros no tenemos datos de qué es lo que había inicialmente de B, que suponemos que inicialmente de B no tenemos justamente nada, ¿no? Entonces, si no tenemos una concentración de B inicial, vamos a tener problemas para poder resolver. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que teniendo ya los datos de la constante que la hemos averiguado, después es sencillo poder encontrar los valores de cada una de las concentraciones en los tiempos que nos están pidiendo. ¿Sí? Así que de esa manera se terminaría el ejercicio número 24. Y lo que quisiera que veamos también es el ejercicio 28, que vamos a ver acá. Yo no recuerdo si en la guía lo corregí o no, pero dice, para la reacción de descomposición del pentóxido de nitrógeno, la expresión de la ley para la reacción de descomposición del pentóxido de nitrógeno, la expresión de la ley de velocidad es B igual a K por la concentración del reactivo. Cuando la concentración del reactivo es 0,01 molar, su velocidad es 4,87 por 10 a la, y no recuerdo si les había colocado el menos 3 o no. Si no está colocado en la guía, por favor, ustedes complétenlo y tengan en cuenta que es a la menos 3. Mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. A 65 grados centígrados, y 3,38 por 10 a la menos 7 mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1 a 25 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura a la cual la velocidad de descomposición es 2,5 por 10 a la menos 4 mol sobre litro por segundo? Y calcule el tiempo necesario para que el pentóxido de nitrógeno se descomponga en un 60% a 65 grados. Para poder resolver este ejercicio, fíjense que a diferencia de lo que vimos anteriormente y de lo que estuvimos trabajando, anteriormente hablamos de la ley de velocidad. Además de hablar de la ley de velocidad, pudimos trabajar con las ecuaciones de las concentraciones en función de tiempo y demás. Algo hemos planteado y hemos trabajado en la clase que tuvimos ya referido a justamente a la ecuación de Arrhenius, ¿no? Para poder resolver este ejercicio necesitamos también necesitamos también usar esta ecuación de Arrhenius. ¿Cómo vamos a trabajar? Como siempre les digo, es totalmente necesario que seamos muy
es necesario que seamos muy ordenados con nuestro trabajo, ¿sí? Eso nos permite poder visualizar de manera más adecuada lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo les recomiendo que hagamos inicialmente, nos dice, ¿cuál es la temperatura a la cual la velocidad de descomposición es 2,5 por 10 a la menos 4 mol sobre litro por segundo? Fíjense que de los datos que nos están dando la concentración, nos están dando el valor de la velocidad a distintas temperaturas, nos dan la expresión de la ley de la velocidad, por lo que al darnos ya la expresión de la ley de la velocidad, nosotros estamos asumiendo que es una ecuación o una reacción de orden 1. Pero tenemos que averiguar temperatura, ¿no? Y tenemos que usar la ecuación de Arrhenius para poder averiguar la temperatura. ¿Qué pasa con esto? No nos están dando como dato la energía de activación, el valor de la energía de activación, que es un valor muy importante, ¿no? Entonces, como no nos dan el dato, entonces vamos a ver cómo lo trabajamos en esta situación. ¿Qué hacemos? Vamos a armar una tablita, y en esa tablita, fíjense que lo que vamos a hacer es, vamos a colocar los datos que nos están dando en la consigna. Por un lado nos dice que una temperatura es de 65 grados centígrados, que si ustedes lo trabajan, o sea, lo transforman, esa temperatura es de 338,15 Kelvin, ¿no? A los 65 grados centígrados le sumamos los 73,15 y nos da la temperatura absoluta. ¿Qué más? Sabemos que a esa temperatura la velocidad es 4,87 por 10 a la menos 3 molar sobre segundo. Y sabemos que el valor de la constante K es 0,487. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que ese valor de la constante es 0,487? Sabemos que es así, ¿por qué? Porque conocemos la velocidad, ¿sí? Y porque conocemos la concentración del reactivo, que el reactivo es 0,01 molar. Entonces, puedo averiguar la velocidad, perdón, la constante de la velocidad. Para este caso, ¿de qué manera? Simplemente divido 4,87 por 10 a la menos 3 dividido 0,01 molar y nos da 0,487 segundos a la menos 1, que es el valor de la constante. Ahora, ¿qué hago? Veo la segunda temperatura. Y la segunda temperatura es de 25 grados centígrados. Nuevamente son 298,15 Kelvin. Conozco la temperatura, conozco el valor de la velocidad, que es 3,38 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo, y puedo averiguar la constante K. Una vez que la averiguamos a la constante K, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que no tenemos valor de energía de activación, ¿no? Y nos está pidiendo, en este caso, la consigna es, ¿cuál va a ser la temperatura a la cual la velocidad de descomposición va a ser esta? Entonces nos están pidiendo una temperatura importante, o sea, para tener en cuenta, ¿no? Pero para poder averiguar la temperatura, como expliqué con anterioridad, es necesario que conozcamos la energía de activación. Y para poder conocer la energía de activación, nos la tendrían que dar como dato. Y como no la tenemos como dato, tenemos datos para poder averiguarla. Pero esa forma de averiguarla es realizándolo de manera gráfica, como lo hicimos en otro momento cuando teníamos que averiguar el orden de reacción, que lo hicimos gráficamente. En esto tenemos que hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que graficamos en este caso? Se grafica, por un lado, en el eje de las y, el logaritmo de la constante K, y en el eje de las X
se grafica 1 dividido el tiempo, la temperatura, 1 sobre la temperatura. Graficando eso, vamos a poder obtener una recta. Y obteniendo esa recta, es que vamos a poder calcular justamente la pendiente de la recta, que es lo que me va a dar de resultado, o sea, lo que me va a permitir determinar el valor de la energía de activación. ¿Cómo se hace? Bueno, primero, vamos a transformar los datos para poder graficar. A este valor de la constante le vamos a aplicar el logaritmo. A este valor de K le aplicamos un logaritmo y obtenemos estos dos valores, ¿sí? Que si se fijan son valores negativos. Y por otro lado, lo que hacemos es dividir 1 dividido esta temperatura, la temperatura 1 que tenemos acá, y después 1 dividido la temperatura 2. O sea, que 1 dividido 338,15 nos da 0,00296, 1 sobre Kelvin, y 1 dividido 298,15 nos da 0,00335, 1 sobre Kelvin. Por supuesto, trabajen para que no les sea tan largo el número en notación científica, que les va a resultar más sencillo, ¿no? Capaz. Bueno, graficamos, ¿sí? En el eje de las y, el logaritmo de K, en el eje de las X, 1 sobre la temperatura, y graficamos estos puntos que tenemos acá. Por un lado, en la situación 1, y por otro lado, es esta, y por otro lado, la situación 2. Y obtenemos una recta. ¿Sí? Ahora, ¿qué más vamos a ver? Que tenemos que averiguar cuál es el valor de la pendiente de la recta. ¿Por qué? Porque sabemos que la pendiente de la recta es igual a menos la energía de activación sobre la constante R. Nuevamente les digo, la constante R que planteamos no es la constante de los gases, que es la que veníamos trabajando, o con unidades de presión, sino que es con unidades de energía de joules, ¿sí? ¿Y cómo averiguamos la pendiente de la recta? Averiguamos la pendiente de la recta teniendo en cuenta la diferencia que hay en el delta del eje Y y el delta del eje X, ¿sí? Delta Y sobre delta X, o sea, si tenemos esto va a ser el delta Y y esto va a ser el delta X. Eso nos da la energía, esto va a ser igual a la energía de activación sobre X. O sea que menos la energía de activación va a ser igual al delta I sobre delta X por R. Y si multiplicamos todo por menos 1, vamos a ver que el resultado nos va a dar, la energía de activación va a ser positiva, ¿no? Bien. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer es decir qué pasa con el delta I. Y el delta I va a ser menos 10,295, que es el punto que tenemos acá, ¿sí? Menos 10,295, menos el valor que tenemos acá, que es menos 0,719. A eso lo dividimos sobre el delta X, y el delta X, ¿qué va a ser? 0,00335 menos 0,00296. ¿Por qué el delta X pongo como el valor final este y el valor inicial este otro? Perdón. Lo hacemos porque recuerden que cuando nosotros hacemos o tomamos los valores negativos, también el valor más grande es el que está más hacia abajo, ¿no? En valores negativos, cuando tomamos el gráfico. Entonces, bien,
A eso lo tenemos que multiplicar por la constante R, que es 8,13 joules sobre mol por Kelvin. Resolvemos todo esto y el resultado nos da que el valor de la energía de activación es 204.140,68 joules sobre mol. ¿Sí? A esto lo vamos a expresar de esa manera o lo podemos expresar en kilojoules para que sea un número un poco más chico y nos da 204,14. Dicho todo esto, vemos que tenemos ahora, hemos averiguado la energía de activación. Entonces tenemos que seguir trabajando. ¿Y cómo vamos a seguir trabajando? De la siguiente manera. Decimos, si la velocidad de descomposición es de 2,5 por 10 a la menos, no veo justo, 2,5 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo, o la mol sobre litro por segundo, entonces tengo que buscar un valor de K3. ¿Y por qué tengo que buscar un valor de K3 o de otra constante? Porque las constantes se ven afectadas por la temperatura. Y esa es la diferencia que en este caso tenemos. Y digo, bueno, pero ¿por qué no uso la misma constante que podría haberla usado anteriormente? Y justamente no se pueden usar porque las constantes se ven afectadas por la temperatura. Entonces, sí o sí tenemos, para cada temperatura vamos a tener un valor de constante distinto. Y entonces, ¿cómo lo planteamos? Bueno, buscamos, sabemos que la velocidad es la que acabamos de contar, que es 2,5 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. La concentración del pentóxido de nitrógeno también la conocemos, porque es 0,01 molar, ese dato no se modifica, y entonces obtenemos una K3, que es esta, que es 0,025 segundo a la menos 1. Y entonces ya sabemos si tenemos tres valores de K, que en este momento nos interesa conocer el de la tercera, sí o sí el valor de K3, porque es de la temperatura a la que es la temperatura a la que yo quiero buscar o averiguar, y vamos a poner el K1 como temperatura 1 también para trabajar. El K1 lo conocemos, ese K1 es dato lo que hemos trabajado y lo hemos averiguado para resolver el inciso anterior, y era 0,487 segundo a la menos 1. La temperatura 1 la conocemos que era 65 grados centígrados, o sea 338,15 Kelvin. K3 lo conocemos porque el valor lo acabamos de averiguar y es 0,025 segundo a la menos 1, y lo que no conozco es la temperatura 3. Ahora, sí conozco la energía de activación, ¿sí? Esa energía de activación es 204,14 kilojoules por mol o 204.140 joules sobre mol. Y conozco también el valor de R, que es constante, 8,314 joules sobre mol por kilo. Y entonces lo que nos queda plantear es la ecuación, ¿no? Y esta ecuación que vamos a usar, fíjense que la particularidad que tiene es que no están el valor de A involucrado, ese factor de colisión que teníamos, no está involucrado acá. Entonces, decimos que el logaritmo de la constante 1 sobre la constante 3 en este caso, va a ser igual a la energía de activación dividido R por, abrimos paréntesis, 1 sobre la temperatura 3 menos 1 sobre la temperatura 1. Y ahí está lo que queremos averiguar, ¿no? Ahí está nuestra incógnita. Tenemos todos los datos salvo la temperatura 3. Y eso es lo que queremos averiguar. Matemáticamente hablando,
hacemos todo el artilugio para llegar a decir que la temperatura 3 va a ser igual a 1 dividido el logaritmo de K1 sobre K3 por R, eso dividido la energía de activación, y eso sumado 1 sobre la temperatura. Dicho de otra forma, y ahora sí, reemplazando en la ecuación todos los valores que tenemos, nos queda todo esto. 1 dividido, ya está, logaritmo de 0,487 dividido 0,025 por 8,314 joules sobre mol por Kelvin. Todo eso dividido 204.140 joules sobre mol, más 1 dividido 338,15 Kelvin. Y ahí vemos que joules con joules se simplifica, mol con mol se simplifica. Lo que no se simplifica en esta situación es que este término me queda expresado en 1 sobre Kelvin, y esto también me va a quedar en 1 sobre Kelvin. Que cuando hacemos 1 dividido 1 sobre Kelvin, me queda el resultado final en Kelvin. Bueno, resolviendo todo esto, nos queda que la temperatura 3 es igual a 322,58 Kelvin, que podría ser expresado en grados centígrados como 49,43 grados. ¿Sí? De esa forma, terminamos el ejercicio número 28A. ¿28A? Sí, el inciso 28A. Y sí les propongo que ustedes traten de resolver el inciso B, traten de resolverlo ustedes solos, teniendo en cuenta todos los datos o todas las formas con las que hemos estado trabajando en el ejercicio que planteamos al principio. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa más les quiero comentar o les quería comentar? Como les había dicho, me parece muy importante que charlemos un segundito acerca de... Ahora me aparece el último. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Los distintos perfiles de energía potencial para reacciones tanto endotérmicas como exotérmicas. Si ustedes ven este tipo, seguramente van a aparecer y los van a ver muchas veces a estos tipos de reacciones, ¿no? A estos tipos de perfiles o de diagramas de energía. Estos tipos de perfiles o de diagramas de energía nos están mostrando varias cosas. Primero, si nosotros planteamos una reacción, las dos reacciones van a ser del mismo estilo planteadas. A más B nos da C más D. ¿Sí? A más B producen C más D. Si ustedes ven, en realidad lo que tenemos es un complejo intermediario que se forma, que ese complejo intermediario que se forma es un complejo de tipo transitorio, que cuando empieza a reaccionar A y B forman este complejo, pero inmediatamente ese complejo después da lugar a C más D. Eso es, por un lado, lo que representa este AB con asterisco que tenemos planteado acá, ¿sí? Pero si nosotros le tenemos que dar un nombre técnico, esto se llama complejo activado, justamente, o también se conoce como estado de transición. En esta ecuación, ¿qué es lo que vemos? Por un lado tenemos A más B, que son los reactivos, AB, que es el estado de transición, y C más D son los productos. En estos gráficos lo que se plantea es en el eje de las Y, la energía potencial, y en el eje de las X, el avance de la reacción, el tiempo que va pasando, ¿no?
Si nosotros vemos en esta situación, en este primer caso, vemos una reacción en donde los reactivos, que son A y B, tienen una elevada energía potencial, a diferencia de este caso donde A y B tienen una energía potencial baja. Pero a su vez de tener una energía potencial, digamos, más elevada, lo que vemos es que llegan, cuando empiezan a juntarse estos dos reactivos, A y B, comienzan a juntarse hasta la formación del complejo activado y dan lugar luego a la formación de C más D, que son los productos. Esa diferencia o ese punto que existe entre la energía potencial de los reactivos y la energía potencial del complejo activado es lo que forma o lo que determina la energía de activación. Que como dijimos ya en la clase, la energía de activación es la mínima energía necesaria que se requiere para que la reacción se lleve a cabo. Posteriormente tenemos una baja de energía potencial hasta la formación de los productos. En estos dos perfiles lo que nosotros estamos viendo y estamos comparando son reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. ¿Cuál de las dos es cuál? Si vemos el perfil primero, el que estamos planteando, es una reacción de tipo exotérmica. ¿Qué significa que sea una reacción exotérmica? Es una reacción en donde se produce liberación de calor, ¿sí? Liberación de energía. Y por esa razón es lo que nosotros tenemos en esta liberación de energía, es que tenemos que la energía de activación es menor comparada a el otro gráfico que está al lado, que tiene una energía de activación más alta, más grande, ¿sí? Cuando vemos que la energía de activación en este caso es mayor que la energía potencial de los productos, entonces estamos planteando en este caso que el tipo de reacción es una reacción de tipo endotérmico. Entonces tengamos en cuenta este tipo de situaciones que se nos está formando o que nos están mostrando para la resolución y para el entendimiento de estos datos. Bueno, creo que eso ha sido por ahora todo. Cualquier cosa, como les vengo diciendo, escriban. Respondo, por ahí no respondo inmediatamente porque justamente estoy con otras actividades también. Yo tengo otro trabajo, pero vayan mandando sus consultas que ni bien puedan las voy a ir contestando, ¿sí? Voy a tratar de... Ay, mi querida mascota está molestando, justamente. Bueno, entonces, sí les pido que me escriban cualquier duda y recuerden una vez más que hasta mañana viernes tienen tiempo de presentar los trabajos prácticos a mi correo electrónico. Los trabajos prácticos se mandan, como ya se los dije, de manera al correo y en formato Word para que puedan resolver. Y nuevamente, quienes presentan el trabajo tienen la chance de poder eh, rendir el coloquio el día sábado. ¿Sí? Bueno, que estén muy bien y ya nos estaremos encontrando el lunes. Recuerden que el lunes no tienen clases sincrónicas. La clase va a ser asincrónica porque es feriado, ¿sí? Entonces es asueto más que feriado. Entonces, por favor tengan en cuenta eso. Les voy a mandar el link de la grabación, el link de la clase, como hacemos, pero no van a tener que levantarse para la clase temprana, ¿sí? Bueno, que estén muy bien, cuídense y ya nos estaremos encontrando. Adiós.